Mi esposa estaba en urgencias a las 11 de la noche y yo salí corriendo creyendo que se trataba de un accidente. El médico me confirmó que estaba físicamente bien. Lo que no me imaginé es que la herida que me esperaba en ese pasillo no era de ella, era mía, y tardaría 26 años en entender que me la habían estado clavando despacio, sin que yo lo viera. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Leandro Soriano Caballero, tengo 53 años. Y durante 26 de ellos creí que sabía exactamente quién era, dónde estaba parado y qué podía esperar del futuro. No porque fuera ingenuo, sino porque había construido cada parte de mi vida con una precisión que consideraba suficiente garantía contra el desastre. Trabajo, constancia, presencia. Eso era lo que yo ofrecía. Y durante mucho tiempo pensé que era suficiente. Soy contador senior en una constructora mediana en Valencia. Llevo 19 años en la misma empresa y en ese tiempo he pasado de revisar balances bajo las órdenes de otros a ser yo quien firma los informes que van a dirección. No es una carrera brillante en el sentido que los jóvenes imaginan. No hay glamour ni portadas de revista. Es números, responsabilidad y una reputación construida a base de no cometer errores. Eso es lo que soy profesionalmente. Un hombre metódico que no se permite fallos. En casa la historia era más complicada. Me casé con Verónica Pizarro Gálvez el 4 de septiembre de 1997. Ella tenía 24 años entonces, yo 27. Nos conocimos en una cena de amigos comunes y lo que empezó como una conversación sobre música clásica terminó en un intercambio de teléfonos y meses después en una relación que los dos decidimos que era para siempre. Era profesora de literatura en un instituto público, una mujer de carácter firme, con opiniones sobre todo y una forma de moverse por el mundo que yo admiraba genuinamente. En aquellos primeros años, discutíamos sobre libros hasta las 3 de la madrugada y planeábamos viajes que a veces hacíamos y a veces no, pero que siempre tenían el mismo peso de ilusión. Tuvimos una hija. Natalia Soriano Pizarro nació el 17 de marzo de 1998 y desde el primer día fue el centro de gravedad de todo lo que hicimos. Verla crecer fue lo más parecido a un orgullo sin reservas que he experimentado en mi vida. Estudió Administración de Empresas en la Universidad de Valencia, se graduó con nota y a los 22 años encontró trabajo en una gestoría en el centro de la ciudad. Yo pagaba su alquiler, 780 € al mes por un piso de 2 habitaciones en el barrio de Ruzafa, porque quería que tuviera independencia sin que la presión económica la aplastara antes de tiempo. Nunca me pareció un sacrificio, era lo que un padre hace. Y luego estaba la casa de la Costa Blanca. La compramos en 2006, después de años ahorrando con un criterio que Verónica a veces llamaba obsesión, y yo llamaba planificación. Un chalet pequeño a 4 kilómetros de Altea, con una terraza desde la que se veía el mar cuando el día estaba despejado. Costó 210.000 €, pagados entre los dos con ahorros acumulados y un crédito que terminamos de liquidar en 2016. Era el símbolo más concreto de todo lo que habíamos construido juntos. Cada verano pasábamos allí 3 semanas, y durante esas 3 semanas yo lograba desconectarme del trabajo lo suficiente como para recordar por qué había elegido aquella vida. Pero debo decir algo con honestidad, aunque me cueste reconocerlo. Fui un marido presente en lo físico y ausente en lo que importaba, no de manera deliberada, no con mala intención, pero sí con una constancia que con los años fue construyendo una distancia que ninguno de los dos nombraba abiertamente. Llegaba tarde casi siempre. Me quedaba en el despacho cuando los números no cuadraban, que era frecuente. Venía a cenar con la cabeza en una auditoría y respondía con monosílabos cuando Verónica intentaba hablar de algo que no fuera la rutina inmediata. Los fines de semana sin planes los pasaba frente al ordenador con la excusa de adelantar trabajo pendiente. Ella lo dijo varias veces a lo largo de los años, primero con palabras directas,
luego con silencios que pesaban más que las palabras, y al final dejó de decirlo. Yo interpreté ese silencio como aceptación, como madurez de pareja, como la normalidad que llega después de décadas juntos. Ahora sé que era otra cosa completamente distinta. No sé en qué momento exacto empezó a alejarse de verdad. No sé si hay un momento concreto o si fue algo que se fue desgarrando poco a poco, como una tela que cede por el centro antes de que notes que llevaba tiempo desgastada. Lo que sí recuerdo con precisión absoluta es el jueves 11 de octubre de 2023. Eran las 23:04 cuando mi teléfono vibró sobre la mesilla de noche con el nombre de Verónica iluminado en la pantalla. Algo en aquella vibración, el horario quizás o algo más difícil de nombrar, me hizo incorporarme en la cama antes de siquiera contestar. Leandro. Su voz era un hilo casi roto. Estoy en el hospital, en urgencias del La Fe. Me puse de pie de un salto. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Hubo una pausa que duró demasiado para lo que yo necesitaba escuchar. Ven, por favor. Colgó. Me vestí en menos de 2 minutos. No me até los cordones hasta llegar al ascensor. Salí al parking subterráneo con el abrigo puesto a medias y la cartera en la mano. Arranqué el coche y conduje los 11 minutos que separan nuestro piso del Hospital Universitario La Fe, a una velocidad que en otras circunstancias me habría parecido imprudente. Pero las circunstancias no eran otras. Eran exactamente esas. Mientras conducía, mi mente recorría escenarios posibles. Un golpe, una caída, algo con el corazón. Verónica no era de las que llamaban por nada. Si estaba en urgencias, era porque algo real había ocurrido. Las luces de la ciudad pasaban por la ventanilla como destellos anaranjados y yo aceleré en cada semáforo en ámbar sin pensar 2 veces. No se me ocurrió ni por un instante que lo real no tuviera nada que ver con un accidente. Aparqué en doble fila, entré por las puertas automáticas con el abrigo todavía mal abrochado y la vi de inmediato, sentada en una silla de plástico azul al fondo del pasillo, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y la cabeza ligeramente inclinada. Una enfermera me confirmó en pocas palabras que la habían revisado y que estaba bien físicamente. Me acerqué. Ella levantó la vista y en sus ojos no había dolor físico ni miedo por ninguna lesión. Había otra cosa, el peso específico de alguien que lleva demasiado tiempo cargando con algo que ya no puede seguir sosteniendo. Le tomé las manos. Estaban frías. ¿Qué pasó, Verónica? Ella abrió la boca. La cerró, volvió a abrirla, y entonces empezó a hablar. Las palabras de Verónica llegaron despacio al principio, como si el cuerpo se resistiera a expulsarlas después de haberlas sostenido durante demasiado tiempo. No había coherencia en el orden, ni estructura, ni la claridad que uno esperaría de alguien que pretende explicarse. Era un desbordamiento, la ruptura visible de algo que llevaba meses al límite de su propio peso. Leandro, necesito que me escuches sin interrumpirme. No respondí. Me senté en la silla vacía, contigua a la suya, mantuve sus manos entre las mías y la miré fijamente. Hace 1 año empecé a ver a alguien. El pasillo de urgencias continuaba con su ritmo ajeno a todo lo demás. Una camilla cruzó a nuestra izquierda. Una auxiliar de enfermería avanzó por el fondo con pasos rápidos. La vida hospitalaria siguió su curso sin enterarse de que algo se estaba fracturando en esa esquina concreta, bajo aquella luz fluorescente que lo exponía todo con una frialdad que no pedía permiso. Se llama Ismael Trujillo. Da clases de educación física en el instituto desde hace 3 años. El nombre llegó sin rostro, sin volumen, solo sonido. Esta noche estaba en su apartamento cuando me empezaron las palpitaciones. Me asusté y llamé al 112. No quería llamarte porque sabía que tendría que explicarte dónde estaba, pero cuando llegaron los sanitarios y me trajeron aquí, ya no pude seguir. Llevo meses sin dormir. Llevo 1 año cargando con esto y esta noche sentí que no podía ni respirar. Tomé aire de forma lenta y controlada. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Mi propia voz me resultó extraña, plana, como si viniera de otro sitio completamente distinto al lugar donde yo estaba sentado. 1 año, hace casi exactamente 1 año.
No me moví. Hay momentos en que el cuerpo decide antes que la razón, y esa noche el mío optó por la quietud total. No como táctica, no como cálculo frío. Simplemente porque incorporarme habría supuesto confirmar que aquello era completamente real, y una parte de mí todavía estaba suspendida entre el momento anterior a la llamada y ese pasillo de plástico azul donde nada tenía la temperatura correcta. Verónica continuó. Dijo que había llegado a un punto insostenible, que no era la primera vez que sentía las palpitaciones, que el insomnio la había acompañado durante meses. Dijo también, con menos precisión pero con igual peso, que llevaba mucho tiempo sintiéndose sola. No lo formuló como cargo directo. No hizo falta. La frase flotaba entre nosotros con la misma presencia constante que el olor a desinfectante del pasillo, impregnándolo todo sin que nadie lo señalara en voz alta. No la interrumpí. No pregunté si le quería a él. No pregunté cuántas veces, ni en qué lugares, ni cómo había comenzado todo aquello. No porque no me importara, sino porque en ese instante comprendí que ninguna respuesta cambiaría lo que ya había ocurrido, ni la dirección inevitable de lo que iba a venir después. Cuando terminó, el silencio entre los dos duró varios segundos. ¿Quieres decirme algo ahora?, preguntó con la voz reducida a casi nada. Esta noche no. Me levanté, recogí el abrigo del respaldo y esperé a que ella hiciera lo mismo. Salimos del hospital sin más palabras. Las puertas automáticas se abrieron y el aire de octubre nos recibió con esa frialdad seca que caracteriza las noches otoñales en Valencia. El coche seguía en doble fila con las luces de emergencia todavía parpadeando. Me acomodé al volante, esperé a que Verónica cerrara la puerta del copiloto y salí del aparcamiento en silencio. 11 minutos de regreso sin música, sin radio, sin una sola palabra. Ella miraba por la ventanilla con las manos juntas sobre las rodillas. Yo mantenía los ojos en el asfalto mojado por la lluvia de la tarde, que reflejaba las luces de la ciudad en pequeños charcos de color anaranjado y blanco. Cuando apagué el motor frente al portal, ella buscó mi mirada. «Leandro, necesito silencio ahora mismo». Subimos en el ascensor sin rozarnos. Entramos al piso. Verónica fue directamente al dormitorio y cerró la puerta con una delicadeza que resultó más difícil de soportar que cualquier portazo. Me quedé en el pasillo unos instantes, mirando esa puerta cerrada. Luego fui a la cocina, llené un vaso de agua y lo bebí de pie sobre el fregadero con los ojos fijos en el azulejo blanco de la pared, sin ver nada concreto. Después salí a la terraza. A las 3 de la madrugada Valencia tiene una quietud que de día le resulta imposible. Las farolas trazaban líneas anaranjadas sobre los tejados del barrio y en la distancia se oía el murmullo continuo del tráfico de la avenida. Ese ruido de fondo que nunca desaparece del todo en las ciudades. Me apoyé en la barandilla con ambas manos y mantuve la vista fija en ningún punto determinado. 26 años. No lo pensé como número, lo pensé como volumen, como masa, como la suma real de cada noche compartida, cada desayuno de domingo, cada discusión afrontada o postergada. La casa de Altea, elegida juntos, un sábado de febrero con planos extendidos sobre la mesa del comedor y una botella de vino a medias entre los dos. Natalia, que era de los dos de una forma que ninguna decisión futura podía borrar del mapa. Todo aquello seguía existiendo en algún sitio, y al mismo tiempo, ninguna de esas cosas era exactamente lo que yo había creído que era. Intenté recordar si había notado algo diferente en los últimos meses. Hay momentos que, vistos desde el otro lado, cambian de forma por completo. Aquella cena de junio en que Verónica llegó a casa más tarde de lo habitual con la excusa de una reunión de claustro. El fin de semana de agosto en que Natalia se ofreció a acompañarla a visitar a una amiga supuestamente enferma en Castellón y yo me quedé solo en casa sin que ninguna de las dos me llamara en todo el día. Los mensajes que Verónica borraba antes de dejar el teléfono sobre la mesa del salón. No los había registrado como señales en su momento. Los recordaba ahora porque, con el nuevo contexto clavado en el pecho, encajaban con una precisión que resultaba casi obscena. El frío empezó a calarme a través del jersey poco antes de las 3:15.
Entré, fui al cuarto de baño, abrí el grifo de agua fría y me la pasé por la cara con ambas manos. En el espejo había un hombre al que le acababan de mover el suelo bajo los pies sin previo aviso. Me sequé despacio con la toalla y salí al salón. Me senté en el sofá con el teléfono en la mano. Busqué el nombre de mi hermano Germán entre los contactos. Marqué. El teléfono sonó 3 veces antes de que Germán respondiera. Su voz llegó con la aspereza específica de quien ha sido arrancado del sueño, pero sin el tono de alarma que habría tenido si la llamada viniera de un desconocido. Entre hermanos, una llamada a las 3 de la madrugada tiene un peso particular. No asusta de la misma manera. Simplemente obliga. Leandro, ¿qué ocurre? No era pregunta. Era la confirmación de que algo pasaba, dicha de la única forma en que mi hermano mayor sabe decir las cosas importantes, sin adornos. Esta noche llevé a Verónica al hospital. Hubo una pausa breve. ¿Está bien físicamente? Sí, no era nada físico. Escuché al otro lado el crujido inconfundible de Germán incorporándose en la cama desde su piso en Alicante, donde vivía solo desde que su propio divorcio se cerró en 2012. 61 años, ingeniero de caminos retirado anticipadamente por una lesión de rodilla que le había torcido los planes, y el único miembro de la familia que siempre ha dicho lo que piensa, sin medir el impacto antes de soltarlo. Cuéntame. Lo hice. Hablé durante casi 20 minutos con la voz baja para no atravesar las paredes del piso, sentado en el extremo del sofá con los codos sobre las rodillas y el teléfono pegado al oído. Le conté el nombre, el instituto, el tiempo que llevaba, el dinero de las palpitaciones que la habían llevado al hospital desde un apartamento que no era el nuestro. Le conté que había conducido de vuelta en silencio y que en ese momento Verónica dormía, o lo intentaba, al otro lado de la puerta del dormitorio. Germán no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé su respuesta tardó unos segundos. Todavía no hagas nada, Leandro. Esta noche, mañana, quizás pasado, nada. ¿Me escuchas? Te escucho. Lo que sientes ahora mismo no es un buen consejero. Nunca lo es. Y un error en este momento puede costarte mucho más que lo que ya te ha costado lo que acaba de ocurrir. Era la voz de alguien que había pasado por algo remotamente parecido y sabía de qué hablaba sin necesidad de hacer comparaciones en voz alta. No voy a hacer nada esta noche. Bien. Llámame mañana cuando tengas la cabeza más asentada. Una pausa breve. Siento mucho que esto te esté pasando. No respondí. Colgué con cuidado. Dejé el teléfono sobre el cojín y me quedé inmóvil mirando la penumbra del salón. La conversación con Germán me había dado algo que no supe identificar en ese instante, pero que reconocería días después. No consuelo, sino estructura. La diferencia entre los dos es que el consuelo te dice que todo irá bien, y la estructura simplemente señala dónde está el suelo para que puedas apoyar el pie sin caerte. Esa madrugada necesitaba el suelo más que ninguna otra cosa. Volví a la terraza poco después. El frío había bajado otro par de grados y el barrio estaba completamente quieto. Me apoyé en la barandilla y dejé que los recuerdos llegaran sin filtrarlos, porque intentar contenerlos habría sido inútil. El fin de semana de agosto regresó con más nitidez que antes. Verónica y Natalia habían salido juntas hacia Castellón para visitar a una amiga que, según dijeron, se había roto un tobillo y necesitaba ayuda con la compra. Yo me quedé en casa con la intención de aprovechar el sábado para revisar unos informes pendientes. Llamé a Verónica al mediodía para preguntar cómo iban. Tardó casi 40 minutos en devolver la llamada y cuando lo hizo, la excusa fue que había dejado el teléfono en el coche. Natalia tampoco dio señales en todo el día. En aquel momento lo consideré irrelevante. 2 mujeres ocupadas con algo que no me concernía directamente. Ahora ese fin de semana tenía un contorno completamente distinto. Pensé también en una tarde de enero de 2023. Había llegado a casa antes de lo habitual, por el cierre anticipado de la oficina, y encontré a Verónica sentada en el sillón del salón, con el teléfono entre las manos y una expresión que desapareció de su rostro en el instante en que me vio entrar. Le pregunté qué le pasaba. Respondió que nada, que estaba cansada.
Me lo creí sin reservas porque no tenía ningún motivo para no hacerlo. Eso era lo más difícil de asumir aquella noche. No la traición en sí misma, que era lo suficientemente contundente para ocupar todo el espacio emocional disponible, sino la comprobación de que había estado mirando sin ver durante meses. La información existía. Yo simplemente no la había procesado porque no encajaba con la versión de la realidad que había decidido habitar. Entré al piso cuando el frío dejó de ser tolerable. Me tumbé en el sofá con un cojín bajo la cabeza sin encender la televisión. El techo era blanco y liso, y aún así lo contemplé durante un tiempo indeterminado antes de que el agotamiento se impusiera y me arrastrara hacia un sueño ligero y discontinuo que no descansó absolutamente nada. A las 7:15 de la mañana, el despertador de Verónica atravesó la pared y me devolvió al día. Fui a la cocina y puse café sin hacer ruido. Verónica tardó 20 minutos en aparecer en el umbral, vestida ya para el instituto, con el bolso al hombro y los ojos con esa hinchazón específica de quien tampoco ha dormido de verdad. Me miró desde la puerta. «Tengo que ir a trabajar». «Ya». Silencio breve. «¿Estarás en casa esta tarde?» «No lo sé todavía». Asintió levemente y salió. Escuché sus pasos en el pasillo, el sonido del ascensor cerrándose, y después, nada. Me quedé de pie frente a la encimera mirando por la ventana de la cocina el patio interior del edificio, donde una paloma caminaba en círculos sobre un alféizar sin ningún propósito aparente. Aquella mañana fui al trabajo como siempre. Entré a las 9, revisé 3 informes, firmé 2 documentos y respondí varios correos. A las 11:30, encerrado en mi despacho con la puerta cerrada, apoyé los codos sobre la mesa y sostuve la cabeza entre las manos durante varios minutos. No lloré, pero estuve a punto. Al volver por la tarde, me senté frente al ordenador familiar que teníamos en la habitación pequeña que usábamos como estudio. Necesitaba revisar un extracto bancario de la cuenta conjunta que había dejado pendiente la semana anterior. Moví el ratón para desactivar el reposo de pantalla y entonces lo vi. La sesión de WhatsApp web de Natalia seguía abierta en el navegador. La sesión seguía abierta porque Natalia había usado el ordenador el domingo anterior y simplemente había cerrado la ventana del navegador sin cerrar la sesión. Una de esas negligencias digitales cotidianas que nadie nota porque nadie tiene motivo para fijarse en ellas. Esa tarde yo sí tenía motivo. Permanecí inmóvil varios segundos mirando la pantalla. La lista de conversaciones ocupaba el panel izquierdo. Compañeras de trabajo, una amiga de la universidad, un grupo de nombre irrelevante. Y en el segundo lugar, con la última actualización fechada 2 días atrás, el nombre de su madre. Podría haber cerrado esa pestaña. Hubo unos segundos en que lo consideré con seriedad. Hay líneas que, una vez cruzadas, no tienen vuelta atrás. Pero la noche del hospital había redefinido los límites de lo que yo consideraba permisible, y ese peso resultó más determinante que cualquier escrúpulo. Hice clic en la conversación con Verónica. Los mensajes se desplegaron en el panel derecho y comencé a leerlos de abajo hacia arriba. Lo primero que encontré fue un intercambio del martes anterior, 2 días antes del episodio del hospital. El jueves por la tarde no llegaré hasta las 8. Si tu padre pregunta, dile que tengo reunión de departamento. Entendido. ¿Necesitas que te cubra en algo más? No, con eso es suficiente. Gracias, cariño. Seguí subiendo. Un intercambio de septiembre. Mamá, papá me preguntó por qué tardaste tanto el sábado. ¿Qué le dijiste? Que te habías quedado preparando los exámenes de octubre con una compañera. No me hizo más preguntas. Perfecta. Eres la mejor. Y más atrás, de mayo de 2023. Necesito que el viernes digas que estás conmigo si alguien pregunta. Quedamos en que íbamos a cenar juntas. ¿A qué hora llegas a casa? Antes de las 11 seguro. De acuerdo. Sin titubeo, sin la menor incomodidad, sin una sola pregunta que sugiriera fricción interna. La naturalidad con que Natalia participaba en aquel entramado era lo que más pesaba. Ningún ¿estás segura de que esto está bien? Ni una sola vez la frase «Mamá, no me pongas en esta situación». Solo respuestas funcionales, precisas, coordinadas.
como si encubrir a su madre frente a su padre fuera un rol tan integrado en su cotidianidad que ya no requería deliberación previa. Estuve leyendo durante casi 40 minutos. La conversación llegaba hasta diciembre de 2022, donde el tono adquiría ese carácter operativo y metódico. 11 meses completos de cobertura documentada en una pantalla, fechas concretas, coartadas coordinadas, franjas horarias pactadas con una precisión que dejaba claro que nada de aquello había sido improvisado. Natalia conocía la existencia de Ismael Trujillo desde los primeros meses del asunto. Cerré el navegador despacio. Me levanté y caminé hasta la cocina con un paso que notaba extraño, como si la distancia entre las dos habitaciones fuera levemente mayor de lo que siempre había sido. Abrí el grifo, llené un vaso y lo sostuve entre las manos antes de beberlo. Fue entonces cuando noté que los dedos me temblaban. No era un temblor llamativo, era una vibración contenida que el cuerpo expulsa cuando ha procesado demasiado en demasiado poco tiempo. Desde el pasillo del hospital no me había permitido ninguna reacción física visible. Aquella tarde, sosteniendo ese vaso con las manos que no terminaban de aquietarse, fue la primera grieta real. Apoyé las palmas sobre la encimera y respiré. Hay heridas que definen su magnitud por la profundidad del corte. Hay otras cuya gravedad viene exclusivamente de la mano que las produce. Lo de Verónica me había arrancado algo que todavía estaba inventariando. Lo de Natalia era una categoría distinta de daño. Saber que la persona a quien más había protegido en mi vida adulta había tomado una decisión activa y sostenida de mantenerme en la ignorancia mientras yo habitaba una mentira construida entre las dos. No por un momento de debilidad ni por una circunstancia puntual, 11 meses, con un sistema de cobertura al que se había prestado sin aparente resistencia. Ella lo sabía desde el principio. No existía ninguna forma de reconciliar esa imagen con la de la hija que creía conocer. Y sin embargo, las dos coexistían en la misma persona, sostenidas por una capacidad de compartimentación que yo no habría atribuido a alguien de 25 años. Pensé en el domingo de septiembre en que habíamos comido juntos en aquel restaurante del centro que le gustaba por la terraza. Hablamos de su trabajo en la gestoría, de un proyecto nuevo que le habían asignado, de si pensaba cambiar de piso a lo largo del año. Una conversación afectuosa del tipo que hace creer que la relación entre padre e hija está exactamente donde debería estar. Pagué la cuenta sin que ella lo discutiera, como siempre, y durante toda esa comida, mientras yo le preguntaba por su vida con interés genuino, ella sabía exactamente lo que su madre estaba haciendo y lo que yo ignoraba. Sostenía esa doble verdad sobre la misma mesa, sin que se le moviera nada en el rostro. La tarde fue cerrándose en la ventana de la cocina con esa luz lateral de octubre que en Valencia tiñe los tejados de ocre antes de apagarse del todo. No me moví durante un rato largo. No había nada que hacer en ese momento que no fuera asumir lo que la pantalla acababa de mostrarme, y eso era algo que no admitía ninguna aceleración. Cuando Verónica llegó al piso, pasadas las 7, me encontró sentado en el salón con la lámpara encendida y el televisor apagado. Evaluó el ambiente desde el umbral con una mirada rápida, fue un momento a la cocina y regresó con una taza entre las manos. ¿Has comido algo? No. ¿Podemos hablar esta noche? No esta noche. No había crispación en mi respuesta. Era simplemente lo que correspondía decir en ese momento. Hablar habría requerido decidir qué revelar y qué guardar todavía, y esa jerarquía no estaba ordenada. Me fui al dormitorio. Aquella noche dormí en la misma cama por primera vez desde el jueves, pero con la espalda orientada hacia el centro del colchón y un margen de separación que ninguno de los dos nombró en voz alta. Verónica entró más tarde y se acomodó en su lado sin decir nada. A las 6:40 de la mañana siguiente, me levanté antes de que sonara ningún despertador. Me duché, me vestí y antes de salir escribí un mensaje a Germán. Necesito el nombre de un buen abogado, alguien riguroso, de divorcios, no de familia. Su respuesta llegó 10 minutos después, cuando ya estaba en el ascensor. Llámame cuando puedas. Conozco a alguien. Germán me llamó a mediodía del lunes.
Estaba en mi despacho con la puerta cerrada y una taza de café frío que no había tocado desde primera hora. Se llama Bruno Castellanos Mora. 58 años, lleva 30 ejerciendo en Valencia. Lo conocí durante mi propio proceso, hace más de 11 años. No es barato, pero tampoco trabaja a medias. Anota su número. Lo anoté en un papel que guardé directamente en el bolsillo interior de la chaqueta, no en el teléfono. En ese momento, todavía no sabría decir con exactitud por qué tuve ese reflejo, pero la cautela de no dejar registro digital de nada relacionado con lo que estaba por venir se instaló con una naturalidad que no cuestioné. Llamé a Bruno Castellanos esa misma tarde desde el coche, aparcado en una calle lateral a 3 manzanas de la oficina. Contestó al segundo tono con una voz pausada y sin inflexiones innecesarias, del tipo que indica acostumbramiento a recibir llamadas que nunca empiezan bien. Le expliqué brevemente la situación. Matrimonio de 26 años, régimen de gananciales, cuenta bancaria conjunta, un bien inmueble en la Costa Blanca y la confirmación verbal de una infidelidad prolongada. No entré en detalles sobre Natalia. Eso podía esperar. ¿Hay hijos menores de edad implicados? No, la hija tiene 25 años. ¿Tiene acceso a los movimientos de la cuenta conjunta? Sí. Bien. Necesito que descargue los extractos completos de los últimos 12 meses antes de que nos veamos. No imprima nada todavía. Guárdelo en formato digital en un lugar al que solo usted tenga acceso. Podemos vernos el miércoles por la tarde si le va bien. Me fue bien. El martes por la noche, cuando Verónica salió a dar una vuelta, que duró poco más de 1 hora, me senté frente al ordenador del estudio y accedí a la banca en línea de la cuenta conjunta. Los extractos se descargaron en cuestión de minutos, 12 archivos PDF, uno por cada mes desde octubre de 2022. Comencé a revisarlos con el mismo método que aplicaría a cualquier auditoría de trabajo. Columna de fecha, concepto, importe. Sin prisa, sin anticipar conclusiones antes de tener todos los datos sobre la mesa. Los primeros movimientos irregulares aparecieron en noviembre de 2022. Transferencias salientes de 400, 350 y 500 euros realizadas desde la cuenta conjunta hacia una cuenta cuyos 4 últimos dígitos no coincidían con ninguna tarjeta asociada a nuestro hogar. Al principio los importes eran espaciados, 1 o 2 transferencias al mes, siempre en cantidades que se mantenían por debajo del umbral al que yo prestaba atención durante la gestión ordinaria de los gastos domésticos. A partir de febrero de 2023, la frecuencia aumentó. 3 y 4 movimientos mensuales, algunos de 600 euros, uno de 800 en abril. La cuenta de destino era siempre la misma. Fui anotando los importes en una hoja en blanco, columna por columna, hasta llegar al último extracto. El total era de 14.823 euros con 40 céntimos. Me recosté en la silla y contemplé ese número durante un rato. No era la cifra más alta que había revisado a lo largo de mi carrera. Era, sin embargo, la que más peso específico tenía, porque cada transferencia representaba algo concreto. Una noche en un hotel que yo desconocía, una cena en algún restaurante mientras ella decía haber quedado con compañeras de trabajo, algún fin de semana justificado con el pretexto de una formación docente. 11 meses de una existencia paralela financiada con dinero que los dos habíamos construido. Guardé los archivos en una memoria USB que metí en el bolsillo lateral del maletín, en el compartimento donde acumulaba recibos de aparcamiento sin ningún orden. No era el escondite más sofisticado, pero era el único espacio de mi vida cotidiana al que Verónica no tenía razón para asomarse. El miércoles llegué al despacho de Bruno Castellanos a las 6:15 de la tarde. Era un segundo piso en el barrio de l'Eixample, con fachada sin ningún rótulo visible desde la calle, solo un interfono discreto con el número del piso. La sala de espera era pequeña y sobria, 2 sillones de cuero oscuro y una estantería con volúmenes de legislación ordenados con una precisión casi personal. No había revistas ni música ambiental. Era un despacho sin concesiones decorativas de ningún tipo. Bruno Castellanos era un hombre de estatura media, pelo gris cortado con nitidez
y una forma de mirar que calibraba antes de opinar. Me tendió la mano sin exceso de cordialidad y me indicó el sillón frente a su mesa con un gesto breve. Cuénteme desde el principio, con fechas si las tiene. Le conté todo, esta vez sin omitir nada. El hospital, la confesión, el nombre de Ismael Trujillo, la sesión abierta en el ordenador, los 11 meses de mensajes coordinados con Natalia, los 14.823 euros. Lo escuchó tomando notas sobre un bloc de hojas blancas, sin interrumpirme, con la atención neutra de alguien que ha aprendido a no reaccionar ante nada de lo que escucha sentado en esa silla. Cuando terminé, revisó sus anotaciones un momento. El régimen de gananciales en un matrimonio de 26 años implica que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen al 50%, salvo prueba de bienes privativos anteriores. ¿Tiene documentación del origen de la entrada inicial para la vivienda de la Costa Blanca? Tengo los contratos originales de compraventa y los recibos de la hipoteca desde el primer pago. Eso facilita las cosas. Apuntó algo. Respecto a las transferencias, lo que usted ha documentado es una detracción de fondos de la cuenta común para uso personal exclusivo no consensuado. Es un argumento sólido para reclamar la restitución de esa cantidad durante el proceso. No es garantía absoluta, pero con los extractos y la correlación temporal, el caso tiene consistencia real. ¿Cuánto puede durar un proceso así? Entre 8 meses y año y medio, dependiendo de si hay acuerdo inicial o no. Si la otra parte decide litigar cada punto, puede extenderse. Mi recomendación es que antes de presentar nada, reorganice su situación financiera personal dentro de los márgenes legales. Abrir una cuenta individual, redirigir su nómina, separar lo que sea separable sin incurrir en vaciamiento de la cuenta conjunta, que sería un error grave. Le pregunté por los honorarios. Me los explicó sin ambigüedad. 3.200 euros de provisión de fondos inicial y 900 euros mensuales durante la duración del proceso. No era una cantidad indiferente, pero tampoco era algo que modificara ninguna decisión. Necesito unos días para ordenar los documentos. Tómese el tiempo que necesite, pero no lo dilate más de 2 semanas. Cada día con la cuenta conjunta completamente activa es un día de exposición innecesaria. Salí del despacho a las 7:40. La calle estaba oscura y el aire olía a humedad y al aceite caliente de algún bar con la puerta abierta cerca. Caminé hasta el coche con las manos en los bolsillos, los pasos regulares sobre los adoquines mojados, la cabeza más ordenada que en ningún momento desde el jueves anterior. Había algo clarificador en el desplazamiento de lo emocional a lo técnico, no porque el daño hubiera disminuido, sino porque la energía disponible tenía ahora un cauce concreto hacia donde fluir. Una secuencia lógica con pasos definidos. Esa noche encontré a Verónica leyendo en el salón. Nos cruzamos un gesto neutro. Fui a la cocina, preparé algo ligero y comí de pie frente a la encimera sin necesidad de prolongar el tiempo compartido más de lo estrictamente inevitable. A las 10:30, tumbado en el sofá del estudio con la puerta cerrada, abrí una cuenta individual desde el teléfono. Primer paso dado. Los días que siguieron al miércoles adoptaron una forma que, vista desde fuera, habría parecido completamente ordinaria. Me levantaba a la misma hora, desayunaba sin conversación innecesaria, conducía al trabajo y regresaba en un horario que no variaba. Comía antes o después de que Verónica llegara del instituto según los horarios de cada jornada, sin forzar ni esquivar la presencia mutua. Respondía cuando me hablaban. Preguntaba lo mínimo imprescindible para que el ambiente no se convirtiera en una tensión abierta que levantara sospechas. Era una representación, sí, pero no una actuación cargada de esfuerzo ni improvisada. Más bien la consecuencia directa de algo que había comprendido durante la conversación con Bruno. Cada movimiento precipitado antes de tiempo sería un error cuyos costes recaerían sobre mí con mucha más dureza que sobre cualquier otra persona implicada. Así que esperé. Durante las 3 primeras semanas trabajé con Bruno de forma intermitente, en 2 citas adicionales en su despacho y varias llamadas breves desde el coche aparcado lejos del piso.
Le entregué los extractos bancarios ordenados cronológicamente, los contratos de compraventa del chalet de Altea, la escritura de hipoteca original y los comprobantes de los pagos finales. También le facilité la documentación del régimen económico matrimonial, tal como había quedado formalizado en el registro civil, gananciales puros, sin ninguna condición negociada al margen. Bruno revisaba cada papel con una minuciosidad que al principio me generaba impaciencia y que con el tiempo aprendí a interpretar como la única forma sensata de construir algo que no se pudiera desmontar a mitad del proceso. La clave es que todo quede estructurado antes de que la otra parte sepa que hay un procedimiento en marcha, me dijo en la segunda visita, sin despegar la vista del expediente. La anticipación no es una ventaja menor. Es frecuentemente la diferencia entre un acuerdo razonable y 2 años de desgaste. Redirigí la nómina a la cuenta individual el primer lunes de noviembre. 4.300 euros mensuales, que hasta entonces ingresaban directamente en la cuenta conjunta, empezaron a acumularse en un registro al que únicamente yo tenía acceso. Mantuve en la cuenta compartida un saldo operativo suficiente para suministros, comunidad y el seguro del piso. No más que eso. Verónica no lo mencionó. Nunca supe si no lo revisó o si eligió no abordarlo. Ninguna de las dos posibilidades modificaba nada. Fue en la 4ª semana cuando ocurrió lo que más claramente podría haber torcido el rumbo de todo. Era un martes por la tarde. Una reunión cancelada a última hora me devolvió al piso 20 minutos antes de lo habitual y me instalé en el estudio con la puerta entornada para revisar un borrador que Bruno había enviado esa mañana. Una valoración preliminar del patrimonio conjunto y los términos de la propuesta inicial de liquidación. Lo había impreso en la oficina y lo traía en la carpeta del maletín. Leía con el bolígrafo en la mano marcando párrafos cuando escuché la llave en la puerta principal. No hubo margen para guardar nada en el cajón. Doblé el documento con un único movimiento y lo introduje entre las páginas de un volumen grueso de fiscalidad que llevaba meses en la estantería sin que nadie lo tocara. Cerré la carpeta vacía, la devolví al maletín y coloqué las manos sobre el teclado exactamente cuando Verónica asomó la cabeza por la puerta. «¿Estás aquí?», recorrió el escritorio con una ojeada rápida. «¿Trabajando?». Revisando unos números atrasados. El pulso lo tenía en la base de la garganta, pero el rostro no registraba absolutamente nada distinto de cualquier otra tarde habitual. Ella asintió con un gesto vago y se fue al dormitorio. Escuché el armario abrirse, el sonido seco de las perchas desplazándose sobre la barra metálica. Aguardé sin moverme durante 1 minuto completo antes de recuperar el documento del libro, doblarlo de nuevo y guardarlo en el compartimento interior del maletín, donde viajó hasta el despacho de Bruno a la mañana siguiente. Esa noche, tumbado con la lámpara ya apagada, lo que me mantuvo despierto no fue el susto de lo que había estado a punto de ocurrir. Fue la facilidad con que había gestionado el momento, la calma automática, la frase saliendo limpia, el cuerpo respondiendo sin fisura visible mientras la cabeza calculaba en paralelo. Descubrir esa capacidad en uno mismo no produce satisfacción. Produce una extrañeza particular, como encontrar una habitación en la propia casa cuya existencia desconocías. Continué. Fue Germán quien planteó el siguiente paso durante una llamada de esa misma semana. Necesitas saber si sigue viéndole ahora. No para añadir sufrimiento, sino porque si el contacto continúa mientras el proceso se prepara, eso tiene peso documental real. Bruno sabrá cómo usarlo. Ya lo había pensado. ¿Y has actuado? Lo consultaré con él. Bruno lo planteó sin rodeos. Dado que la infidelidad sostenida era el argumento central que respaldaba la reclamación sobre los fondos detraídos de la cuenta conjunta, disponer de confirmación documental del mantenimiento de esa relación durante el periodo posterior a la confesión reforzaba el expediente de manera significativa. Me proporcionó el nombre de un profesional con quien había colaborado en otros casos, Rafael Peñalba Ibáñez, 52 años, despacho sin rótulo exterior en el barrio de Benimaclet. Lo llamé un viernes a las 6 de la tarde,
desde el aparcamiento de un supermercado con el motor apagado y la calefacción todavía residual. Necesito saber si el contacto continúa y con qué frecuencia. Nada más que eso. De acuerdo. Unos días para establecer la pauta y le informo. La semana siguiente llegó un mensaje de Rafael. Confirmado. Martes y jueves entre las 16 y las 19 horas. Dirección en el Cabañal. Leí ese texto en el aparcamiento de la oficina, con la tarde cerrándose gris sobre el parabrisas. No llegó ninguna oleada de rabia. Era demasiado tarde para ese tipo de reacción, y el daño que podía producir ya no guardaba ninguna proporción útil con el momento en que se encontraba el proceso. Lo que registré fue algo más cercano a la confirmación fría de un cálculo ya realizado. Verónica había retomado los encuentros con la misma tranquilidad que otorga creer que el marido está procesando el golpe en silencio y sin más recursos que la resignación. Esa confianza suya iba a costarle muy cara. Arranqué el coche, salí del aparcamiento y conduje de vuelta a casa con la radio apagada y los faros encendidos contra el anochecer prematuro de noviembre. Rafael Peñalba entregó el informe completo el primer jueves de diciembre. Era un documento de 17 páginas encuadernado en una carpeta de cartulina gris sin ninguna identificación exterior. Lo dejó sobre la mesa de la pequeña sala de reuniones de su despacho en Benimaclet, con el mismo gesto neutro con que imagino que habría dejado cualquier otro expediente de cualquier otro cliente. Para él, era trabajo. Para mí era la arquitectura completa de algo que había estado ocurriendo a 2 kilómetros de mi oficina, mientras yo firmaba balances y revisaba cifras sin levantar la vista. Regresé al coche antes de abrirlo. Lo leí ahí, aparcado frente a un estanco cerrado con el motor apagado y la tarde deshaciendo su última luz sobre la calle. Fechas, horarios, direcciones. El apartamento del Cabañal donde Ismael Trujillo vivía en un segundo piso de la calle de la Reina, a 300 metros del mar. Entradas y salidas documentadas. Martes 16 de noviembre a las 16:42. Salida a las 18:51. Jueves 21 de noviembre, entrada a las 17:11, salida a las 19:04. 6 fechas más con el mismo patrón, sistemático como un horario de trabajo. Todo firmado, fechado y con anotaciones técnicas que Bruno me había indicado serían suficientes como respaldo documental en el proceso. Cerré la carpeta y la guardé debajo del asiento del conductor. Esa misma semana llamé a Bruno para coordinar el siguiente paso. Me citó el lunes siguiente con un único mensaje. Tráigalo todo. Cerramos el expediente y hablamos de plazos. Pero antes de ese lunes llegó el fin de semana del 8 de diciembre. Natalia vino a comer el domingo. Era una costumbre que habíamos mantenido desde que se había independizado. Un domingo al mes, sin obligación rígida, pero con una regularidad que rara vez fallaba. Preparé arroz con verduras porque era lo que había en casa y porque cocinar algo más elaborado habría requerido una energía que ese día no tenía disponible para invertir en apariencias culinarias. Llegó puntual con una botella de vino y la ligereza habitual de alguien que no arrastra nada. Se quitó el abrigo, lo colgó en la entrada y entró a la cocina con esa familiaridad de quien ha crecido en un espacio y sigue moviéndose por él como si el tamaño de las habitaciones fuera parte de su propia memoria corporal. ¿Necesitas que te ayude con algo? No, ya está casi. Se sentó en el taburete junto a la encimera y empezó a hablar del trabajo. Un cliente nuevo en la gestoría, una compañera que pedía la baja por segunda vez en el año, una formación interna que le habían asignado para enero. La conversación era completamente ordinaria, fluida, sin interrupciones, del tipo que se sostiene sola sin esfuerzo de ninguna de las dos partes. Yo respondía, preguntaba lo necesario, asentía en los momentos adecuados. Verónica entró desde la habitación a mitad de la comida y los tres compartimos la mesa durante 1 hora y 40 minutos. Una familia almorzando un domingo. Si alguien hubiera entrado en ese comedor sin ningún contexto previo, no habría detectado ninguna fisura en la superficie. Y sin embargo ahí estaban los tres. Verónica, que había confesado un año de mentiras y seguía con los martes y jueves en el Cabañal. Natalia, que durante 11 meses había gestionado coartadas con la eficiencia de una colaboradora activa.
Y yo, que sabía lo que sabía y llevaba semanas actuando como si no supiera nada. La ironía de aquella mesa no era abstracta. Tenía peso, textura, temperatura. En un momento dado, Natalia me miró con una sonrisa completamente natural y dijo: «Papá, tienes que venir a ver el piso. He cambiado los muebles del salón y ha quedado muy bien. Ya quedamos un día. El mes que viene cuando te venga bien». Asentí. Serví más vino. La tarde continuó. Cuando se marchó a las 4:30, la acompañé hasta el rellano y ella me dio un abrazo breve antes de llamar al ascensor. Regresé al piso con esa imagen fija en algún punto medio entre la memoria y la conciencia. Un abrazo de hija a padre, un gesto que 25 años de vida conjunta habían convertido en reflejo automático, desprovisto de toda carga consciente. Fui directamente al estudio y cerré la puerta. Me senté en el sillón sin encender la pantalla ni el flexo. La habitación quedó en penumbra, con la única claridad que entraba por la rendija de la persiana bajada a medias. No era la primera vez que el peso de lo que estaba gestionando se hacía completamente físico, pero ese domingo por la tarde tenía una densidad particular. Había algo en la normalidad de aquella comida que agotaba de una manera que la atención directa no consigue, el esfuerzo sostenido de habitar una realidad en dos registros simultáneos, sin que uno se filtre en el otro. Germán me llamó esa noche. «¿Cómo estás?» «En pie. ¿Cuánto falta?» «Una semana. El lunes me reúno con Bruno para cerrar el expediente». Hubo una pausa corta. «¿Aguantas?» No era una pregunta sentimental, era la verificación técnica de alguien que conoce la diferencia entre resistir y desmoronarse justo antes del último tramo. «Aguanto». «Bien, avísame cuando salgas de esa reunión». El lunes llegué al despacho de Bruno a las 6 de la tarde con la carpeta de Rafael y el resto de la documentación organizada en una subcarpeta aparte. Extendimos todo sobre la mesa y Bruno fue revisando cada elemento con meticulosidad sistemática. Extractos bancarios con los movimientos marcados, el informe del investigador, los contratos del inmueble de la Costa Blanca, la documentación del régimen de gananciales. Al cabo de 40 minutos levantó la vista. «El expediente está completo. Podemos presentar cuando usted decida». «¿Hay algo que reforzar todavía?» «No. Añadir más documentación en este punto no mejora la posición, solo dilata el inicio. Lo que tiene es sólido». Crucé los dedos sobre la rodilla. «¿Cómo propone proceder?» «Antes de la presentación formal, conviene que usted haya mantenido ya las conversaciones personales que necesite tener. Con la hija, si es su intención actuar también en ese plano. Que esas conversaciones precedan a los papeles evita que la otra parte los use como argumento de presión emocional durante el proceso». Era la confirmación de lo que ya había estado organizando mentalmente durante días. El orden importaba. Natalia primero, porque lo que había que decirle no tenía relación con ningún proceso legal. Era una decisión personal, tomada desde un lugar completamente distinto al de los expedientes y las reclamaciones económicas. Después, Verónica, con Bruno presente y cada documento sobre la mesa. Salí del despacho a las 7:20. En el portal, escribí un mensaje a Germán. «Todo listo. Esta semana». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Aquí estoy». Caminé hasta el coche con la carpeta bajo el brazo y las manos frías dentro de los bolsillos. La calle estaba mojada de una lluvia reciente y los charcos reflejaban los colores de los comercios cerrados con esa distorsión ondulante que hace que todo parezca ligeramente irreal. Me acomodé al volante y encendí el motor sin arrancar todavía. Saqué el teléfono y abrí el contacto de Natalia. Redacté el mensaje 3 veces antes de enviarlo. Al final lo dejé en su versión más escueta. «Natalia, necesito que quedemos para hablar. Esta semana, cuando puedas. Es importante». Puse el coche en marcha. Ella respondió antes de que llegara al primer semáforo. «Claro, papá, el miércoles por la tarde me va perfecto». El miércoles quedé con Natalia a las 6:30 de la tarde en su piso de Ruzafa. No le dije de qué quería hablar. Tampoco ella preguntó con insistencia. Su único mensaje posterior al primero había sido:
¿Paso yo por ahí o quedamos en mi casa? Le respondí que prefería su piso. Había algo deliberado en esa elección. La conversación que estaba por tener no debía ocurrir en el espacio donde ella había crecido, rodeada de los objetos y la geografía familiar que podían contaminar la claridad de lo que necesitaba decirle. Necesitaba un territorio neutral, o más exactamente, un territorio que fuera exclusivamente de ella, para que no hubiera posibilidad de confundir lo que iba a ocurrir con ningún tipo de ajuste doméstico. Aparqué en la calle de la Reina a las 6:23. Cogí el sobre del asiento del copiloto, lo metí bajo el brazo y subí a pie los 2 tramos de escalera hasta el segundo piso. Llamé al timbre. Natalia abrió con el pelo recogido y ropa de estar en casa, una expresión abierta y sin precaución de ningún tipo. El piso olía a café reciente. Me hizo pasar con el mismo gesto natural de siempre. Cerró la puerta y fue directamente a la cocina. ¿Quieres café? Acabo de hacerlo. No, gracias. Algo en el tono hizo que se detuviera antes de alcanzar la cafetera. Se giró despacio. ¿Estás bien, papá? Siéntate, Natalia. Lo dijo la voz antes que ninguna decisión consciente. No era una orden levantada. Era la variante baja e inequívoca de algo que no admitía interpretación alternativa. Ella lo registró de inmediato, porque me conocía lo suficiente para saber que esa entonación específica no tenía precedentes en nuestra relación. Se sentó en el sofá sin decir nada más. Me acomodé en el sillón frente a ella, apoyé el sobre la mesita de centro y lo abrí con calma. Saqué las hojas impresas, 12 páginas en total, y las coloqué sobre la superficie con el texto hacia arriba. Natalia bajó la vista. Tardó menos de 3 segundos en reconocer lo que estaba mirando. El color abandonó su cara con una rapidez que habría resultado llamativa en cualquier otra circunstancia. No le di tiempo a hablar primero. Llevo semanas sabiendo lo que hay en esas páginas. Mensajes entre tú y tu madre desde diciembre de 2022 hasta hace unas semanas. 11 meses de coartadas coordinadas, horarios pactados, mentiras construidas juntas para que yo continuara sin enterarme de nada. Hice una pausa breve. No te voy a preguntar por qué lo hiciste. No necesito esa conversación. Ella abrió la boca. Papá, escúchame, yo solo intentaba no y... Natalia, la interrumpí sin elevar la voz ni un grado. Ya no hay nada que explicar. Lo que está sobre esa mesa es suficientemente claro. Los ojos se le llenaron en cuestión de segundos. No era actuación, eso lo reconocí. Era la reacción genuina de alguien que lleva semanas sabiendo que este momento podía llegar y que, al tenerlo enfrente, comprueba que ninguna preparación interna resultó suficiente. A partir de este mes dejo de pagar el alquiler de este piso. Hablé con un ritmo pausado, sin prisas y sin inflexiones de rabia. El seguro médico privado que tienes a mi cargo se cancela a final de mes. Cualquier otro soporte económico que yo estuviera proporcionando queda suspendido de forma inmediata y definitiva. Ella levantó la vista con los ojos brillantes. Papá, por favor. Tuviste 11 meses para decirme la verdad. Podías haberlo hecho de 100 maneras distintas. No lo hiciste ni una sola vez. Eso no fue un error de cálculo ni una debilidad puntual. Fue una elección sostenida y renovada cada vez que respondiste a uno de esos mensajes. Ella es mi madre. Estaba en una situación... Y yo soy tu padre. Llevo 25 años siéndolo de manera concreta. Con tiempo, con dinero, con presencia, con cada cosa que estuvo en mi mano darte. Las palabras salieron sin crispación, pero con el peso exacto de lo que significaban. Elegiste un bando. Eso es tu derecho. Pero las elecciones tienen consecuencias que no desaparecen porque ahora te resulten incómodas. Natalia se llevó ambas manos a la cara. Sus hombros se tensaron con el esfuerzo de contener algo que era más grande que cualquier argumento disponible. No me moví del sillón, no hice el gesto de acercarme. No porque no sintiera nada, sino porque hacerlo habría sido una contradicción directa con lo único que aún podía ofrecerle que fuera honesto: la coherencia. ¿No me vas a dar ninguna oportunidad? Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Recogí las hojas, las devolví al sobre y me puse de pie. No te estoy castigando.
Te estoy diciendo que las cosas han cambiado de manera permanente y que eso no es negociable. Ella seguía con la cara entre las manos cuando llegué a la puerta. Me detuve un instante con la mano en el pomo, sin girarme del todo. Espero que te vaya bien, Natalia. Lo digo en serio. Bajé las 2 plantas de escalera con pasos regulares y salí a la calle. El aire de diciembre era cortante y olía a tierra mojada por una lluvia que había caído mientras estaba arriba. Me acomodé al volante, cerré la puerta y puse las manos sobre el volante sin arrancar. Me quedé así durante 17 minutos. No lloré, pero tampoco estaba entero. Hay una diferencia específica entre tomar una decisión que consideras justa y encontrarte cómodamente del otro lado de ella. Esa tarde, sentado en ese coche con el motor apagado y el vaho formándose lentamente en el parabrisas, comprendí que ambas cosas pueden coexistir sin que una anule a la otra. La certeza de haber actuado desde un lugar correcto y el peso real de lo que esa corrección había costado. Natalia tenía 25 años y recursos propios para sostenerse. No la había dejado en ninguna situación de riesgo real, pero el padre que ella había tenido hasta esa tarde, el que pagaba el piso, el que aparecía en los domingos de comida, el que escuchaba con genuino interés los pormenores de su trabajo, ese ya no existía de la misma manera. Y ambos lo sabíamos. Arranqué cuando empezaron a doler las manos de sostener el volante sin fuerza. De vuelta en casa, Verónica estaba en la cocina terminando de cenar. Levantó la vista cuando entré. ¿Has quedado con alguien? Con Natalia. No añadí nada más. Fui al dormitorio, me cambié de ropa y regresé al estudio. Sobre la mesita tenía el teléfono con un mensaje de Germán que debía haber llegado durante la reunión. Pensando en ti esta tarde. Le respondí con 2 palabras. Ya está. Su respuesta fue inmediata. Descansa, mañana sigue. Apagué la lámpara del estudio y me quedé un momento en la oscuridad con la espalda contra el respaldo del sillón y los ojos abiertos hacia el techo invisible. Afuera, Valencia continuaba con su ruido habitual, indiferente y constante, sin saber ni importarle que en un piso de Ruzafa una mujer de 25 años probablemente seguía llorando, y que en este piso, a 3 kilómetros de distancia, su padre llevaba semanas construyendo el final de algo que había tardado 26 años en romperse. El jueves, amaneció con una niebla baja sobre los tejados de Valencia que borraba los perfiles de los edificios a media altura. Me desperté antes de las 6 con una claridad que no era producto del descanso, sino de la especie de orden frío que deja una decisión ya ejecutada e irreversible. La conversación con Natalia había cerrado algo. No lo había resuelto, pero lo había cerrado. Había una diferencia entre las 2 cosas que importaba reconocer. Llamé a Germán a las 9 desde el coche, aparcado frente a la oficina con el motor aún en marcha. Le conté lo de la víspera, el piso de Ruzafa, las hojas sobre la mesita, el instante en que ella reconoció lo que estaba leyendo, la manera en que salí sin dar marcha atrás. Lo escuchó hasta el final sin interrumpir. ¿Cómo lo llevas esta mañana? Dentro de lo que cabe. Eso no me dice nada, Leandro. Apoyé la nuca en el reposacabezas. Lo hice como tenía que hacerlo, pero fue duro de una manera distinta a todo lo anterior. No tiene el mismo sabor que lo que viene. No, no lo tiene. Una pausa breve. Mañana bajo a Valencia. No hace falta que... Ya sé que no hace falta, por eso mismo lo hago. El tono no admitía réplica. ¿Cuándo es lo de Bruno? Estaba pensando en el lunes. Perfecto. El viernes ceno contigo. El lunes estoy disponible si me necesitas cerca. Germán llegó el viernes al mediodía desde Alicante con una bolsa pequeña y sin exceso de ceremonial. Nos fuimos a un restaurante modesto cerca del mercado central, lejos del barrio, en una mesa al fondo, donde el murmullo general envolvía la conversación sin dejarla expuesta. Pedimos el menú sin excesiva deliberación. Cuando el camarero se alejó, mi hermano apoyó los antebrazos sobre el mantel y me miró directamente. ¿Cómo estás de verdad? Tardé un momento antes de responder con honestidad. Cansado. No del proceso en sí, sino de seguir durmiendo bajo el mismo techo que ella a sabiendas de lo que sé. Cada noche es un ejercicio que durante el día no se nota,
pero que se va acumulando debajo. Germán asintió con lentitud. Cuando pasé por algo parecido, lo que más me costó no fue el momento del enfrentamiento final. Fue esa semana anterior, cuando todo estaba decidido pero todavía no había ocurrido nada visible. Ese intervalo tiene un peso específico que no se parece a ningún otro. Es exactamente eso. El lunes termina el intervalo, lo dijo sin dramatismo, como una afirmación técnica de alguien que ha estado del otro lado y sabe de qué habla. Después de eso, ya no necesitas sostener nada más. Comimos sin prisa. La conversación derivó hacia otras cosas también. Su rodilla que lo había obligado a reducir las caminatas semanales, un vecino nuevo en su edificio de Alicante, una película que había visto la semana anterior y que no le había convencido del todo. Esa normalidad lateral fue, sin pretenderlo, lo más reparador de aquellas 2 horas. No todo girando alrededor del epicentro, espacio para que otras cosas coexistieran. Cuando nos despedimos en la calle, me puso la mano en el hombro un momento, sin más palabras. No hicieron falta. El fin de semana transcurrió con la lentitud específica de los períodos de espera en que ya no queda ninguna preparación pendiente. Verónica y yo habitamos el piso como 2 personas que comparten metros cuadrados sin compartir nada real. Horarios que se rozaban sin cruzarse, frases estrictamente funcionales, ningún intento de reabrir lo que seguía flotando entre los dos sin que ninguno lo nombrara. Ella no había vuelto a presionar desde las primeras semanas posteriores al hospital. No supe nunca si lo interpretaba como señal de que yo estaba asimilando el golpe en silencio o simplemente había decidido no forzar ningún movimiento hasta tener más claridad sobre el terreno que pisaba. En cualquier caso, el lunes llegó. Quedé con Bruno a las 5 de la tarde en su despacho. Llegué 15 minutos antes. Él ya estaba con el expediente extendido sobre la mesa y un sobre cerrado con los documentos que se entregarían esa tarde. Me recibió con su eficiencia habitual, un gesto hacia el sillón, una revisión rápida de los últimos puntos. ¿Prefiere que vayamos juntos al domicilio o que ella se desplace aquí? Al piso. Lo había considerado con detenimiento durante días, que Verónica recibiera los documentos en su propio entorno sin tener que moverse a un espacio ajeno que de entrada le transmitiera desventaja, me parecía lo correcto. No por deferencia hacia ella, sino porque cualquier argumento posterior de presión o intimidación quedaría sin ningún sustento desde el primer momento. Llegamos al piso a las 5:50. Abrí con mi llave, entré primero. Verónica estaba en el salón con un libro abierto sobre las rodillas. Levantó la vista, registró la presencia de Bruno con una mirada rápida y se incorporó despacio, sin terminar de levantarse del todo. ¿Quién es? Bruno Castellanos, mi abogado. Lo dije con la misma entonación con que habría presentado a cualquier persona en cualquier contexto ordinario. Siéntate, por favor. Ella permaneció de pie unos segundos, evaluando el ambiente con una expresión que intentaba proyectar control sin conseguirlo del todo. Luego se sentó en el borde del sofá y depositó el libro sobre la mesita lateral. Bruno abrió el sobre y fue colocando los documentos sobre la mesa de centro con precisión metódica, nombrando cada uno en voz clara. Solicitud formal de divorcio con propuesta de liquidación del régimen de gananciales, valoración del inmueble de la Costa Blanca, relación detallada de los movimientos de la cuenta conjunta, con la cuantificación de las transferencias realizadas entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, y la reclamación de restitución de los 14.823 euros con 40 céntimos detraídos del patrimonio común. Verónica no tocó ningún papel. Los observó desde donde estaba con una expresión que cambiaba de capa en capa. Leandro, su voz tenía esa textura del primer intento de reorientar una situación antes de asumir que ya no tiene reorientación posible. No podemos hablar de esto entre nosotros dos antes de... Ya hablamos, la noche del hospital. La miré sin hostilidad y sin concesión. Esto es el paso siguiente. Señora Pizarro, Bruno intervino con una cortesía que era al mismo tiempo completamente impenetrable.
Tiene todo el derecho a revisar cada documento con su propia representación legal antes de firmar o responder a ninguna propuesta. Lo que estamos haciendo hoy es la notificación formal. Si prefiere consultar con un abogado de su elección, es su derecho y le recomendaría que lo ejerciera. Silencio. El chalet, intentó Verónica. Eso lo construimos entre los dos durante años. Lo sé. Por eso está incluido en la propuesta de liquidación con su valoración correspondiente. Bruno respondió sin pausas. Todo está documentado. Recibirá copia de cada documento. Me levanté. No quedaba nada más que hacer en esa habitación. Busca un abogado, Verónica. Salimos a las 6:16. En el rellano, mientras esperábamos el ascensor, Bruno habló en voz baja. Sin incidentes. Mejor de lo habitual en estas situaciones. Cuando puse un pie en la calle y el aire de diciembre me golpeó en la cara, marqué el número de Germán. Descolgó al primer tono. Ya está hecho. Su respuesta llegó sin pausa. Bien, ahora respira. Verónica contrató abogado la semana siguiente. Se llamaba Consuelo Aranda Fuentes, 54 años, despacho en el barrio de Extramurs. Bruno me lo comunicó con la neutralidad habitual de quien maneja información táctica sin añadir ningún comentario de carácter personal. El primer movimiento de Consuelo Aranda fue cuestionar la valoración del inmueble de la Costa Blanca, argumentando que la tasación presentada no reflejaba el valor de mercado actualizado. Bruno respondió con una contratastación realizada por una empresa homologada cuyos datos diferían en apenas 4.000 euros de la cifra original. El argumento se disolvió antes de convertirse en un flanco real. El segundo intento fue impugnar la clasificación de los movimientos bancarios. Consuelo Aranda alegó que las transferencias podían corresponder a gastos domésticos no ordinarios consentidos tácitamente. Bruno presentó la correlación cronológica completa, los importes, las fechas, la cuenta de destino y el informe de Rafael Peñalba, vinculando la actividad a las fechas documentadas en el apartamento del Cabañal. Ese argumento tampoco prosperó. Cada intento de mover el tablero encontraba algo ya colocado exactamente donde hacía falta. Lo que Consuelo Aranda no había calculado con precisión suficiente era que el expediente no tenía huecos aprovechables. 9 meses de preparación meticulosa no producen un documento perfecto, porque la perfección no existe en ningún proceso legal, pero sí generan un expediente tan cerrado en sus puntos fundamentales que el coste de litigar cada uno por separado excede con claridad lo que cualquier parte podría razonablemente esperar recuperar al final. En marzo, Consuelo Aranda comunicó a Bruno que su cliente estaba dispuesta a negociar los términos. La negociación se extendió 3 sesiones repartidas en 2 semanas. Verónica cedió el chalet de Altea íntegramente a cambio de que yo renunciara a reclamar la totalidad de los gastos legales del proceso. Bruno me lo recomendó con argumentos que tenían más sentido desde la eficiencia que desde el principio. Prolongar el litigio para recuperar los honorarios completos habría costado más tiempo y desgaste del que justificaba la diferencia final. El inmueble, con la tasación acordada, estaba valorado en 234.000 euros. Era la parte más significativa del patrimonio conjunto y quedaba íntegramente en el lado correcto. Los 14.823 euros, con 40 céntimos, se acordaron como devolución escalonada en 18 mensualidades. No era el escenario ideal en términos absolutos, pero era jurídicamente ejecutable si algún pago fallaba. El divorcio quedó inscrito en el registro el 14 de abril. Bruno llamó esa mañana para confirmar la inscripción con la misma voz pausada de siempre. Respondí con un gracias genuino que no estaba rodeado de ninguna celebración interna. Era la clausura formal de algo que llevaba meses cerrándose en otros planos más profundos, y lo formal rara vez produce emociones proporcionales a lo que realmente representa. Lo que ocurrió en los días posteriores fue más gradual y más difícil de nombrar. La primera mañana que me desperté sin el peso de aquella doble existencia, sostenida en paralelo. La primera tarde que llegué al piso sin calcular nada previamente.
La primera semana entera sin ningún movimiento que requiriera gestión interna antes de ejecutarse. El alivio no era alegría, era simplemente la ausencia prolongada de algo que había ocupado un espacio constante durante más de 5 meses. Verónica se mudó al piso de una amiga de manera provisional mientras buscaba alquiler. Lo supe por Germán, que lo supo por alguien del entorno familiar común. No busqué más detalles. Lo que le ocurriera a partir de ese punto ya no era un mapa que yo necesitara seguir. Ismael Trujillo continuó en el instituto sin consecuencias profesionales formales. La relación había sido entre adultos y el daño documentado era de naturaleza económica, no de otra categoría jurídica. Era posible que dentro del claustro circularan rumores, esa corriente subterránea de información que se mueve sin estrépito en los entornos cerrados. No lo rastreé porque no era un terreno que me interesara habitar. Él había participado en la destrucción de algo sin asumir ningún coste visible. Eso era una injusticia con la que tendría que aprender a convivir, porque al contrario que otras cosas, no tenía solución disponible dentro de los márgenes en que yo había decidido moverme. Lo que sí ocurrió de manera completamente espontánea fue que la historia se filtró. No de golpe, ni con escándalo aparatoso. Con la mecánica lenta e imparable con que ciertas verdades se propagan en los círculos donde la gente lleva años conociéndose. Personas que habían compartido cenas con nosotros, que habían estado en Altea algún verano, que conocían a los dos desde antes del casamiento. El aislamiento de Verónica no fue repentino. Fue la consecuencia natural de que mucha gente descubriera simultáneamente que la versión de la realidad que ella había proyectado durante un año no se correspondía con lo que realmente había estado ocurriendo a 2 kilómetros de casa. Germán me lo contó sin enfatizarlo. No era información que yo hubiera buscado, pero tampoco era algo que llegara sin peso. ¿Cómo te sientas saberlo?, me preguntó. Tardé un momento en encontrar la respuesta honesta. No bien ni mal, solo me parece consecuente. Y era exactamente eso. No había satisfacción en el aislamiento de otra persona, aunque esa persona hubiera construido activamente una mentira durante un año completo. El daño causado no se repara con el daño recibido, pero las consecuencias de las propias elecciones tienen una lógica interna que se despliega sin pedir permiso, independientemente de lo que cualquiera desee o lamente después. Eso también era una forma de justicia, probablemente la más honesta de todas las disponibles. En mayo, recibí una oferta de trabajo de una empresa constructora en Madrid, responsable de auditoría interna, con un incremento de 800 euros mensuales sobre mi retribución actual en Valencia y contrato indefinido. Era una posibilidad que había madurado sin que yo la buscara activamente, producto de un contacto profesional de hace años que había vuelto a aparecer en el momento que resultó ser el adecuado. Lo consulté con Germán durante una de nuestras llamadas. ¿Qué te dice el estómago? Que Valencia ya lo tiene todo cerrado y Madrid tiene todo por construir. Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. Eso suena a respuesta, no a pregunta. Tenía razón. Acepté la oferta el último viernes de mayo con un correo de 3 líneas. Esa noche, de vuelta en el piso que pronto dejaría de ser mío, me senté en la terraza con una copa de vino que apenas toqué y contemplé los tejados del barrio con esa sensación concreta de quien está mirando algo por última vez, sin que eso implique ninguna pérdida real. La ciudad seguía ahí abajo con su ruido habitual, pero la relación entre ella y yo ya era otra. Me trasladé a Madrid el 1 de julio con 2 maletas grandes y 3 cajas enviadas por mensajería. No llevé muebles. El piso de Valencia quedó en manos de un agente inmobiliario con instrucciones de venderlo en cuanto apareciera una oferta razonable. Y la idea de transportar los mismos objetos que habían habitado aquellos metros cuadrados me resultó, en el momento de decidirlo, innecesariamente contradictoria. El apartamento nuevo estaba en el barrio de Chamberí, tercero sin ascensor, 62 metros cuadrados con una ventana en el salón que daba a una calle estrecha con 2 tilos cuyas ramas llegaban casi al alféizar. Lo alquilé visto por fotografías y una videoconferencia de 10 minutos con la agencia.
Era funcional, luminoso en las mañanas y no tenía ninguna historia adherida a sus paredes. Eso era exactamente lo que necesitaba. La empresa nueva estaba en el barrio de Salamanca, 40 minutos a pie desde Chamberí o 12 en metro. Elegí caminar durante las primeras semanas porque caminar en una ciudad desconocida es la única forma eficaz de aprender sus proporciones sin que nadie te las explique. Madrid tiene una escala diferente a Valencia, más densa en altura, más ruidosa en los cruces, con una luz que en verano cae más vertical y más dura que la mediterránea de Levante. Me llevó unos días acostumbrarme al ritmo. Después empezó a resultarme natural. El trabajo era exigente, de una manera que agradecí desde el primer mes. Auditorías internas en una constructora con 5 delegaciones regionales implicaban una variedad de casuística que mantenía la atención ocupada en algo concreto y medible. No había espacio para que el silencio de la tarde se llenara de nada que no fuera revisión de balances y coordinación de equipos. Eso también era una forma de reconstrucción, aunque no llevara ese nombre en ningún informe. Germán me llamaba 2 veces por semana. Las conversaciones eran más cortas que antes, porque la urgencia había desaparecido y lo que quedaba era simplemente el hilo habitual entre 2 hermanos que siempre se habían llevado bien y que a estas alturas no necesitaban pretextos para mantenerse en contacto. Bajé a Alicante a verle a finales de agosto y estuvimos 2 días comiendo bien, hablando de poco y paseando por el paseo marítimo con el calor seco del Levante pegado a la ropa. Fue la primera vez en casi un año que me sentí genuinamente presente en un momento sin ninguna capa de cálculo por debajo. Natalia escribió en septiembre. Era un mensaje cuidadosamente redactado de 4 párrafos que había requerido evidentemente varias versiones antes de enviarse. Decía que había pensado mucho durante los meses anteriores, que entendía la magnitud de lo que había hecho, que no buscaba revertir ninguna decisión, sino solamente que supiese que estaba arrepentida de verdad. Terminaba con una frase que leí 2 veces antes de continuar. No te pido que vuelvas a ser mi padre como antes, solo que sepas que yo sí sigo siendo tu hija. Me quedé con el teléfono en la mano durante un rato considerable. La frase era honesta. Eso lo reconocí sin dificultad. Natalia no era una persona malvada, y reducir 11 meses de decisiones activas a maldad simple habría sido una interpretación que no resistía ningún examen serio. Era alguien joven que había elegido un bando en una situación que la desbordaba, y que había antepuesto la lealtad hacia su madre sobre la honestidad hacia su padre de una manera que le resultó cómoda hasta que dejó de serlo. Eso no borraba la elección, pero sí le otorgaba un contorno humano que la rabia inicial había tendido a borrar. Le respondí al día siguiente desde el despacho, con el ordenador aparcado y la taza de café a un lado. Natalia, he leído lo que escribiste. Me alegra que lo hayas hecho. No voy a fingir que las cosas pueden volver a ser lo que eran porque no pueden, y creo que los 2 lo sabemos, pero tampoco voy a cerrar ninguna puerta definitivamente. Lo que exijo, si alguna vez volvemos a tener algo parecido a una relación, es honestidad sin condiciones. Nada más y nada menos que eso. Envié el mensaje y volví al balance que tenía abierto en pantalla. Ella respondió 3 días después con 2 líneas. Lo entiendo, gracias por contestar. No hubo más mensajes ese mes ni el siguiente. El silencio entre los 2 no era hostil. Era el espacio necesario entre 2 personas que procesan desde ángulos distintos sin que ninguna precipite lo que tiene su propio ritmo natural. Eso también podía ser respetado. Los meses madrileños fueron depositando capas sobre todo lo anterior sin borrarlo. Eso era algo que nadie me había advertido, que reconstruir no implica sustituir lo que ocurrió por algo completamente nuevo, sino aprender a cargarlo de un modo que no paralice cada paso siguiente. Las cicatrices no desaparecen. Solo pierden la capacidad de dictar el movimiento. Descubrí que me gustaba cocinar cuando tenía tiempo suficiente para no hacerlo con prisa, que las noches de entre semana podían tener una calidad propia si uno dejaba de tratarlas como mera transición hacia el fin de semana, que llevar la contabilidad de la propia vida con la misma meticulosidad que siempre había aplicado al trabajo
no es una virtud universal. Hay cosas que mejoran cuando se les permite existir sin ser constantemente auditadas. El primer aniversario del 11 de octubre llegó un viernes sin que lo señalara de ninguna manera especial. No por su presión deliberada, sino porque el día apareció con su carga habitual de trabajo, metro y cena preparada en casa, y en algún punto de la tarde comprendí que no había necesitado ningún esfuerzo particular para atravesarlo. La fecha existía en el calendario con la misma objetividad que cualquier otra, pero ya no arrastraba la misma densidad gravitacional de los meses inmediatamente posteriores al hospital. Una mañana de finales de octubre llegué al despacho 20 minutos antes de lo habitual. El espacio estaba vacío y la luz de primera hora entraba oblicua por la ventana del fondo, proyectando un rectángulo amarillo sobre el suelo de madera. Me senté, encendí el ordenador y lo primero que vi sobre la mesa fue un bolígrafo azul con el logo de la empresa en el costado. De esos objetos sin valor particular que alguien de recursos humanos te entrega la primera semana porque todavía no tienes material propio. Lo sostuve un momento entre los dedos. Era un objeto completamente neutro, sin historia, sin peso simbólico de ningún tipo, sin nada adherido a su superficie que no fuera plástico barato y tinta azul. Y sin embargo me detuve en él más de lo razonable, porque la mente hace ese tipo de conexiones sin pedir permiso. Recordé el bolígrafo con el que había firmado la escritura hipotecaria de Altea en 2006, sentado junto a Verónica, en una notaría que olía a papel viejo y climatización excesiva, convencido de que ese momento formaba parte de algo que duraría toda la vida. Entre aquel bolígrafo y este había 26 años, una ciudad nueva, una hija con quien el camino quedaba por definirse y un hermano en Alicante que contestaba al primer tono cuando más falta hacía. Había también un chalet valorado en 234.000 euros, que ya no le pertenecía a nadie que le hubiera fallado, y 14.823 euros con 40 céntimos que seguían devolviéndose puntualmente cada mes. Pero sobre todo había esto, un hombre de 54 años, sentado solo en un despacho sin historia, con luz de octubre sobre el suelo de madera y el día entero por delante. Puse el capuchón al bolígrafo, lo dejé sobre el escritorio exactamente donde estaba y empecé a trabajar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.